haciendo el parcial del semestre pasado, que plantea de estas transacciones, dependiendo del número menos significativo del número estudiante, cuál conjunto de transacciones tienen que manejar. En tu caso, tu número menos significativo es el 3, por lo tanto tomamos T1, T3, T4. Entonces T1, T3, T4 es nuestro conjunto. Y una primera cosa a hacer es el análisis de conflictos. O sea, tener claro cuáles son los conflictos que hay, porque eso ya nos dice, podemos ver en forma visual qué cosas van a tener, qué partes del código necesariamente tienen que ser secuencial, porque hay conflictos cruzados y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, insertamos un dibujo del drive que se llama, en este caso 3, ¿no? Que es este. Y tenemos acá este dibujo, ¿no? Capaz que lo podemos... Bueno, ya está. A ver si lo puedo mejorar un poco, haciéndolo más corto. Lo dejamos enlazado. Bueno, acá quedan las 3 transacciones, ¿no? Vemos que entrelazado hay algunos posibles, digamos, acá muestra algún entrelazado posible. Vemos que esta lectura y esta escritura de Y tienen conflicto con esta lectura y esta escritura de la transacción T1 con la T3, ¿no? Entonces esto quiere decir que esta se tiene que hacer o antes o después que esta, ¿no? Pero no pueden estar entrelazadas estas dos porque tengo conflictos cruzados. Después parecería que no tengo otros conflictos cruzados. Sí, también tengo acá, entre esta lectura de Z y la escritura de Z y la escritura de T y la lectura de T. O sea, este pedazo con este pedazo no se pueden hacer entrelazados. Y Porque si mismo no esa escritura de T con la lectura de arriba a la izquierda, la primera en T1. ahí el asunto es cuando tenés... tu problema es este. Tu problema es cuando tenés... a ver, vamos a buscarlo acá. Estoy para atrás. Bueno, voy a borrar todo esto, que era un dibujito para probar. Sí, no, borrar todo, no tiene que borrar todo. Ahí está. Tu problema entonces es, vos tenés una operación, por ejemplo, un read de X acá, ¿no? Y quizás un write de X acá, en este otro. Y después tenés un read de X del otro, acá. Y tenés un write de X acá. Entonces tu problema es que vos tenés este conflicto acá. Este suponemos que es la transacción 1 y esta la transacción 2, ¿no? Entonces tenés este conflicto acá y tenés este conflicto acá. Y acá podés tener más cosas, ¿no? Sí, sí, o sea, en el medio pueden haber más cosas. Natural. Pero el tema es, como tenés estos dos conflictos cruzados, ¿no? Vos tenés las dos operaciones, o sea, un conflicto va hacia de T2 a T1 y otro de T1 a T2. La única forma de resolverlo es que se hagan serial este bloque con este otro bloque. Puede haber más cosas adelante,
y más cosas atrás, ¿no? Pero el problema ese del conflicto es, de conflictos cruzados, es que este bloque que está acá no se puede hacer entrelazado con este bloque. Bien. ¿Sí? Entonces, necesariamente tenés que correr uno para adelante y el otro para atrás, ¿no? Obviamente. ¿Ah? Entonces, en este caso, vos tenés estas dos lectura-escritura y con esta lectura-escritura. No se pueden hacer entrelazados. O se hace una primero y después la otra, o al revés. ¿Ah? El otro conflicto cruzado tiene que ser con la misma transacción. El otro conflicto cruzado que vos tenés es la lectura de Z con la escritura de T y la lectura de T con la escritura de Z. O sea, este conjunto con este conjunto no se pueden hacer entrelazados, porque si no yo voy a tener conflictos cruzados. Bien. ¿Sí? ¿Ah? En cambio, la escritura de T con la transacción 1, ahí, bueno, tenés un arco, lo único que tenés que asegurarte es que con este otro no queden uno en un sentido y el otro en el otro, ¿no? O sea, tienes que asegurarte que este arco quede en un sentido y este otro también. Bien, 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 bien. ¿Ah? Entendí. Pero a estos dos arcos en sí ya no nos restringen demasiado en el entrelazado que podemos hacer. ¿Ah? Los que sí nos restringen son estos que están cruzados. Los cruzados. Bien. ¿Ah? Entonces, y además podemos ver qué lee de quién, ¿no? Yo, por ejemplo, para resolver el problema este que dice crear un plan P0 entrelazado usando dos de las tres transacciones asignadas que sea recuperable pero que no evite abortos en cascada. Yo usaría uno sencillo en el cual solo las dos transacciones entre sí solamente tienen quizás uno o dos lecturas. Bueno, se podría hacer casi que con cualquiera, ¿no? Sí, no, podemos hacerlo transacción 1 con transacción 2, por ejemplo. Y ¿cómo lo hacemos? Yo, para que quede más claro, sí, haría esto, haría la transacción 1 con la 4, ¿tá? Que la 4 escriba y después la transacción 1 lea. Vamos a hacer eso. Entonces voy a hacer este caso 3. Que ya lo tengo. Estamos haciendo el del 0 a 7. Entonces, acá tenemos el caso 3. Vamos a hacer una copia. Y en este decíamos que nos íbamos a quedar con la transacción 1 y la 4. ¿Sí? Pero lo que nosotros queremos es que la transacción 1 lea de la 4.
Entonces, metemos esto para adelante acá. Te faltó ahí borrar una línea, la que sale de receta. Lo que Esa que no pasa, llega a nada. sí, esta no llega a nada. ¿Tá? Y entonces tenemos, este no queremos que lea acá, o sea, queremos que se ejecute último. En todo caso así. Esto lo metemos más para acá. Y estas otras se tendrían que ejecutar después del write, ¿no? Una cosa de este estilo. Entonces, en este caso, la transacción 1 está leyendo después de la transacción 2. La transacción 2, perdón, la transacción 1 está leyendo de la transacción 4. La transacción 4 todavía no confirmó. Está medio truculento para arreglarlo, pero no le encontré otra vuelta. Entonces este queda por acá. Este queda por acá y suponemos que después de la última operación ya hacen el commit. ¿No? Entonces este plan, la transacción 1 lee de la transacción 4. Fíjate que acá no lee esta parte no lee de la transacción 1, ¿no? Lee aquí, porque esta se ejecuta el read antes que el write. Entonces acá no lee. Acá sí lee porque el write se ejecuta antes del read. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que la transacción 1 está leyendo de la transacción 4 y la transacción 4 no está confirmada, todavía le falta hacer la lectura, y suponemos que acá la transacción 4 hace un commit antes, ¿no? O sea, vamos a ponerle un circulito con una C. Entonces estaría quizás el commit por ahí. Y esta otra haría un commit después de... Entonces este plan sabemos que es recuperable, pero no hay en cascada. Entonces crear un plan P0 usando 2 de las 3 transacciones asignadas que sea recuperable, pero que no evite abortos en cascada. Presente un caso de falla que requiera un aborto en cascada. Si lo vamos a hacer, por ejemplo, una falla por acá, en algún lado precisaría de la transacción T4, antes de que haga la lectura, antes que haga el commit. Obligaría a tener que abortar la transacción 1, ¿sí? Sí. Eso es de acá. Eso lo vimos en la parte de transacciones. Acá, abortos en cascada. O sea, nosotros decimos que un plan es recuperable si una transacción aborta y ninguna otra transacción que haga un commit se ve afectada, ¿no? Pero una definición anterior. Un plan es recuperable si ninguna transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones desde las cuales T1 leyó elementos. ¿Ah? O sea, la transacción T1 tiene que confirmar después de las que confirme transacciones. T4. Después, entonces, T1 tiene que confirmar después de que confirme T4. ¿Ah? Entonces, en ese caso, la transacción es recuperable. Con lo que quiere decir es que lo que no queremos es que una transacción haga el commit, ¿no? Con datos que son inconsistentes. Claro. ¿Sí? Entonces, una primera restricción es hacer un plan recuperable.
¿no? Un plan es recuperable si la transacción solamente confirma después que confirmaron las transacciones de las cuales leyó. Porque si en algún momento tiene una falla, un aborto, ¿no? Una excepción, entonces esta otra también tiene que morir. Se tiene que generar también un aborto de la transacción que leyó. Y eso nos genera abortos en cascada, pero es recuperable. O sea, nosotros podemos deshacer las operaciones, por ejemplo, las escrituras que potencialmente hayan llegado a ejecutarse, se pueden deshacer. ¿Ah? Entonces, acá, dibujo de Drive. Es este. Entonces, esto es nuestro plan P0 entrelazado usando dos de las transacciones. Presentar un caso de falla que requiere un aborto en cascada, ¿no? Y esta falla requiere un aborto en cascada. Después dice, crear un plan P1 entrelazado usando dos de las tres transacciones asignadas que no sea recuperable. O sea, explicar por qué no es recuperable, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es de este mismo caso Cambiar el orden de los commits al final. cambiar el orden de los commits y ya con eso ya alcanza. ¿No? Entonces en nuestro caso es simplemente hacer esto, ¿no? Por ejemplo, que este haga la lectura. O sea, puedes mantenerte así, pero por ejemplo, con que cambie el orden de los commits, ya está, ¿no? O sea, el hecho de que la transacción T1 lea un valor y ejecute ya el commit cuando la otra transacción todavía no hizo el commit. Ahora vamos a ver si lo apretamos un poquito. Y esta otra también, así. Un poco así. Tenemos acá y lo ponemos así, por ejemplo. ¿Está? Bueno, este es totalmente, no, porque incluso acá el problema que tenemos es T4, T1 lee de T4, pero Y después T4 de T4 lee T1. de T1. Este es horrible, digamos, este es bien, bien espantoso, este es absolutamente irrecuperable, ¿no? Y además, por supuesto, no es equivalente a serial ni nada. ¿Tá? Pero bueno, si lo que pedía es eso, ya está. Entonces lo podemos poner ahí. Usando dos de las tres transacciones que no sea recuperable. Explicar por qué no es recuperable. Entonces vamos a insertar nuestro dibujito. Porque uno de los problemas es, yo puedo deshacer a qué valor, ¿no? Porque el problema es que las dos transacciones leyeron valores entre sí, ¿no? Entonces, cuando quiero recuperar, bueno, ¿a qué recupero? ¿No?
Entonces, en este caso es el de los peores posibles. Después nos dice, crear un plan P2 entrelazado usando todas las transacciones asignadas que sea equivalente por vistas a un plan serial. ¿Tá? Entonces, vamos a ver eso. Equivalente por vistas a un plan serial. Que algo sea equivalente por vistas, eso estaba en la parte de concurrencia, porque lo veíamos previo al tema de el bloqueo multivalor, multiversión. Porque el bloqueo multiversión te genera planes equivalentes a serial por vistas. Y un plan equivalente a serial por vistas es sí. O sea, yo tengo que tener el plan serial, ¿no? Por ejemplo, este plan. Parto del plan serial, este es un plan serial, ¿no? La transacción 2 se ejecuta primero, después la transacción 3, ¿no? Y por último la transacción 1, ¿no? Y lo que me dice es, si en el plan original T1, por ejemplo, lee de T2, en el otro plan también T1 tienen que leer de T2, tienen que leer lo mismo, ¿no? Y acá T3 lee de T2. Y acá T1 lee de T3. T1, o sea, estas lecturas, ¿no? Si T1 lee un elemento escrito por TJ, debe ocurrir lo mismo en el otro plan, ¿no? Si acá T1 lee de T2 y T3 lee de T2, entonces en el plan equivalente a serial también tiene que ocurrir lo mismo, con entrelazados. Si T sub i lee el valor original de un elemento, debe ocurrir lo mismo en el nuevo plan. O sea, si acá estas transacciones leen los valores incambiados, o sea que ninguna de las transacciones del plan los cambió, tiene que ocurrir lo mismo en el otro plan, ¿no? Acá están todas las lecturas y nadie escribió antes, ¿tá? Y si WK es la última operación que escribe un cierto elemento, debe ocurrir lo mismo en P'. O sea, si la última en escribir Y es este, y el último en escribir X es este, y el último en escribir Z es esto, estas operaciones tienen que ser las mismas, tienen que seguir siendo las últimas en escribir ese valor, ¿no? Mientras yo mantenga estas propiedades, todos mis planes son equivalentes, ¿no? O sea, si yo parto de un plan y empiezo a hacer las modificaciones que respeten todas estas cosas, yo puedo hacer un montón de cambios, muchas veces, a veces sí, a veces más, a veces menos, en mi plan y son equivalentes. Entonces, lo que yo tengo que ver es ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mi plan, que el que me interesa ahora es el del ejercicio 3, yo tengo este plan, ¿tá? Vean que este plan está hecho con por conflictos, ¿no? O sea, este plan es equivalente a serial por conflictos. Lo que podemos hacer es partir de... Podemos partir de este plan, o sea, un plan equivalente a serial por conflictos siempre es equivalente a serial por vistas, no al revés. Podemos tener un plan equivalente a serial por vistas que no sea equivalente a serial por conflictos, ¿tá? Pero lo podemos probar igual, o sea, en
en este caso, aquí lo que estamos haciendo es como si la transacción 1 ejecutara primero, ¿no? La transacción 4 después y después la transacción 3, ¿no? O sea, si la transacción 1 ejecuta primero, ¿no? Este RT no va a ocurrir hasta que va a leer el primer valor de RT, ¿no? Pero sí, la escritura está acá. O sea, la lectura esta va a ser la primera. Las variables que no sean compartidas no importan. Por ejemplo, U, o que no hay escrituras, ¿no? Esta, la lectura de U, nadie la modifica, así que no importa mucho. En este caso, lo que estamos haciendo es que T1 se ejecuta antes de T3, ¿no? Porque lee y escribe, y eso se mantiene. Acá la lectura de T3 está después de T1, ¿no? Y la lectura de T4 también después de T1. O sea, esto lo que me muestra es que este plan es equivalente, o sea, si yo veo cada una de las condiciones, ¿no? Estas que teníamos acá, perdón, estas, comparándolas con el plan, que si quieren lo pueden escribir, el plan serial, lo comparan con el plan serial, este plan me queda equivalente a que se ejecutó T1 primero, T4 después y T3 último. ¿Ah? Este plan es equivalente a serial. ¿Ah? Aunque yo lo hice por conflictos, ¿ah? Pero si lo hago por conflictos, yo sé que es equivalente a serial. A no ser que me pidan explícitamente algo. Lo que sí tengo que mostrar que es equivalente a serial, ¿no? O sea, yo tendría que, por ejemplo, insertar y además decir por ejemplo, vemos que T3 es el último en escribir Y. Por ejemplo, T4 lee X, lee Z antes de T4. T4 lee Z antes de la escritura de T3, ¿no? Y T1 y ustedes pondrían algunas otras evidencias más y ya está. O sea, con eso demuestran que ese plan es equivalente a serial a esta secuencia, ¿no? T1, T4, T3. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Bien? O sea, lo único que estamos haciendo es verificando estas condiciones que tenemos acá, ¿no? O sea, suponemos que uno es un plan serial y el otro tenemos que ver que se cumple, que para cada elemento escrito por TJ en el cual TI lo lee, del plan serial,
No hice el plan serial porque tengo que cambiarlo mucho, ¿no? Pero el plan serial lo que haría es, como se ejecuta T1 primero, T4 después y T3 último, las flechas estas no van a cambiar de orden, ¿no? Entonces, T1 lee el valor original de T y también lee el valor original de Y. Mientras que T3 lee el valor de T1, aquí, ¿no? Y acá lee el valor de T1 también, ¿no? Eso quiere decir que T1 se ejecuta primero antes que T3. Pero a su vez T3 lee el valor T de T3, no, perdón, de T4. T3 lee el valor T de T4, ¿no? Mientras que T1 se ejecuta. O sea, todas estas evidencias con respecto a este tipo de cosas hacen que este plan solamente se pueda haber ejecutado T1, T4, T3, para que sean todas esas condiciones iguales en un plan serial. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, está. Es nada más que eso, buscar estas evidencias y ver que sea más o menos consistente. Con eso ya tú probaste que el plan es equivalente a serial, ¿no? Aunque en realidad no lo hiciste como lo hicimos acá. O sea, acá lo que hicimos es un montón de transformaciones que no vale la pena hacer este tipo de cosas, ¿no? La otra es, si te mandan a hacer un plan hecho con 2PL multiversión, el 2PL multiversión te genera planes equivalentes a seriales por vista. Por ejemplo, si lo hubieras generado por ese método primero, el plan te va a quedar equivalente a serial por vistas. Entonces vos decís, es equivalente a serial por vista porque este es un plan generado con 2PL multiversión. Aquel, el de los Certified Lock. ¿No? O sea, Sí. depende cómo vengas haciendo el ejercicio, cómo te conviene responder o cómo lo haces para que te dé menos esfuerzo. Bien. ¿Tá? Entonces, bueno, nos decía, usando todas las transacciones que sea equivalente a un plan equivalente por vistas a un plan serial. Bueno, tá. Si bien esto lo hicimos por conflicto, demostramos que es equivalente a serial por vistas. ¿Tá? Aunque, digamos, en el teórico ya se sabe que si es plan equivalente a serial por conflicto, siempre es equivalente a serial por vistas. Pero no está de más poner las condiciones. Bueno, a partir de P2, que no me acuerdo cuál es P2, crear un plan P2 de este plan. Demostrar si es posible obtener dicho plan utilizando 2PL estricto multiversión. ¿Ah? O sea, lo que queremos ver es si efectivamente este plan se puede hacer en 2PL estricto multiversión, que lo normal es pensar que sí, porque 2PL estricto multiversión me genera planes equivalentes a serial por vista. Si no es posible obtener un plan P3 que cumpla 2PL estricto multiversión aplicando los candados correspondientes. Bueno, entonces acá quizás nos conviene hacer una tabla. Más que hacer el diagrama, por eso va a ser más complicado. Si yo tengo una tabla hecha acá. Ah, no, este no. Bueno, este es de otra solución que es otro conjunto, creo que es el caso 0, porque acá estamos haciendo el caso 3. Y no sé un carajo porque es re chiquita la letra. A ver si lo podemos agrandar un poco más. Bueno, ahí vamos, más o menos. En realidad tenemos que hacer nuestro plan, que es un poco diferente. RT, RI. O sea, tenemos que hacer este plan, ponerlo en la plantilla esta. ¿Ah?
A ver, yo lo voy a sacar, me pongo en la otra página. Así lo puedo transcribir mejor. Y entonces este tenía RTR, este tiene un R euro acá. Ah, porque ya tenemos esta transacción. Lo que nos falta es la transacción 4 acá solamente, porque justo este coincide T1 y T3. Y precisamos T4 acá. Entonces y eso. Y después tenemos vamos a hacerlo así. Nos queda igual que como está allá. Acá tenemos T4. Entonces, leíamos T, leíamos U, leíamos X, Y, ¿no? Acá leíamos Y y X, o sea, todos van para acá. Ah, no, porque tenemos que poner reset todavía. O sea, acá leemos, ponemos reset acá. Queda ahí. Después reset, después tenemos esto lo ponemos acá y acá ponemos read ponemos más o menos creo que ahí me va quedando. ¿No? Entonces acá tengo Z. Venían por acá. Bueno, entonces tengo read y, reset, read, este ya terminó. Me falta el readx que tiene que estar acá después del X y hacer un commit por ahí en algún lado. Tiene que estar después de este. Entonces tengo readx, writex, acá ya no está. Readz, este ya lo hicimos.
Este tiene el RAID T, ya está. Este con este. Este commit me convenía hacerlo acá. ¿Cómo era el orden que terminábamos? Era que hacía el último era T3. La última escritura es de T3, ¿no? Y el T1, T4, T3. Está bien. T4, T3. En realidad los commits los vamos a dejar para ponerlos con el plan. Pues acá tenemos la secuencia de operaciones. No, este read X, tenemos el write X. Este read X tiene que ocurrir después de la transacción 1. ¿Sí? Ahí está. No, mirando el diagrama, lo que estoy haciendo es mirando el diagrama y reproduciéndolo acá. ¿Ah? Entonces el read X este tiene que ocurrir después de la escritura esta, ¿no? Y acá. Ahí está. A ver si ya todas las relaciones están. O sea, el read X con el read Y, estos tienen que estar después de este. ¿Tá? La escritura esta tiene que estar antes que esta lectura y que esta lectura. Después, la escritura esta de T tiene que estar antes de esta y después de esta, ¿no? La lectura de Z antes que esta lectura de Z, ¿no? Y ya están. Acá están todos los conflictos que habíamos visto en el otro plan, ya están transferidos a este. ¿Sí? O sea, en realidad, este plan está basado en este diagrama. ¿Sí? ¿Ah? Entonces lo que tenemos que ver es si le podemos poner los certify lock y los write lock y todas esas cosas y que siga funcionando. O sea, que cumpla con el lock multivaluado, ¿no? O multiversión, perdón. Multiversión. ¿Sí? Aquí no es este diagrama, pues este es el del otro ejercicio, ¿no? Aquí igual nos podemos quedar con... Vamos a hacer así. Ya está todo. Y acá está. Acá tendríamos que poner T4.
llevo a la otra página a ver si los podemos poner juntos ahí para ver uno. Entonces tenemos que este hay que ponerlo acá, ¿no? Este va a la lectura, este otro tiene que estar a la altura de esta lectura, ¿no? Este otro va a la altura de este, ¿no? La escritura esta va acá. Y el commit ahí lo vemos a ver, ahí después vemos cómo si lo tenemos que correr para adelante o para atrás o cómo hacemos. El T3 tiene esta lectura que tiene que ir acá, a esta altura, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos viendo es si este plan efectivamente lo podemos hacer con esta secuencia, ¿no? Este va a esta altura acá. ¿No? Bueno, ahí se me escapó un paréntesis. Este tiene que ir con esta escritura acá. Después la lectura de Z va a esta altura. Después la lectura de T va a esta altura. Y la lectura de X va a esta altura. Y la escritura de Z va acá. Este no, este va acá. Este va acá. No, porque es esta lectura que tenemos acá, que le estamos poniendo el read log y el write log y los certify log. ¿Tá? Estos otros los acercamos por acá, pero después tenemos que ver exactamente dónde van a ir. Fíjense que acá lo que nos dice es 2PL estricto. 2PL estricto quiere decir que todos los bloqueos de escritura se tienen que terminar acá. Entonces los certify lock y los unlock se hacen todos al final, junto con el commit. ¿Tá? Por eso es estricto. Y tenemos que hacer el caso del plan para T4, que tenemos que agregarle los logs. En este caso tenemos que ponerle, antes tenemos que ponerle un read log de Z, ¿no? Y después hacer el read Z. Y este otro caso también lo mismo. Tenemos que hacer read log de U y después hacemos la lectura de U, ¿no? Este otro también hacemos read log de T y después hacemos la lectura de T. Acá podemos ponerlo como write log o como upgrade. Acá están puestos como upgrade cuando ya teníamos la variable antes, ¿no? Entonces hacemos upgrade de Z y write de Z. Ah, no, este es upgrade de T. Enrique, una pregunta que no me quedó clara. ¿Cuál sería la diferencia entre el write log y el upgrade? Mira, es un tema de anotación. Algunos es simplemente para mostrar que el read log continúa en el write log. La verdad, yo prefiero poner write log. Y entonces digo, si yo tenía un read log, lo transformo a un write log, nada más. Pero es un tema de gustos. O sea,
lo que sí hay que tener en claro es que en ningún momento se deja de desbloquear la variable, sino que cambia el formato del bloqueo. En vez de ser solo lectura, de lectura, pasa a ser un bloqueo de escritura. ¿Tá? Lo cambiamos. En ningún momento la variable llega a estar desbloqueada. ¿Tá? Entonces, algunos para marcar que nunca se desbloquea, que en realidad se modifica, le ponen el upgrade. Pero si pones un write lock es lo mismo. Que es consistente con el read lock anterior, nada más. Está bien, 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 entendí. Es eso. Y bueno, y en algún momento al final tenemos que hacer el certify lock de las variables que se modificaron. O sea que aquí solamente se modificó la variable t, ¿no? T, ¿no? Solo t. Sí, solo escribe t. ¿Ah? Y después tiene que hacer un unlock de todas las otras variables. De z, u y x. ¿Sí? Y después de eso hace el commit. ¿Ah? Bueno, acá lo que hicimos es simplemente el plan que teníamos, lo pusimos así. Lo que tenemos que verificar es que efectivamente yo pueda hacerlo así como está, ¿no? Y tenemos algunos problemas. Por ejemplo, acá yo tengo un upgrade de Y, ¿no? Y el write lock en el bloqueo multiversión ¿dónde está? Acá. El write lock con el write lock no son compatibles. Por lo tanto, en nuestro caso, acá yo tengo un conflicto. Yo estoy teniendo un conflicto ahí. En el caso de la transacción 3, no podría hacer el bloqueo de Y y tendría que quedar suspendida esa transacción, ¿no? ¿Ah? Entonces, acá lo que podemos hacer, que lo que nos dice es, a partir de P2 demostrar si es posible obtener dicho plan utilizando 2PL estricto multiversión. Si no es posible, obtener un plan P3 que cumpla 2PL estricto multiversión aplicando los candados correspondientes. Entonces, acá vemos que hay conflictos de la multiversión, ¿no? En este caso, el log de I, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el plan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hay conflicto, eso quiere decir que esta transacción tiene que quedar para atrás, ¿no? Lo que podemos hacer es, bueno, vamos a mover estas operaciones, todas para acá, y ahora van a tener entrelazado solo con T4, ¿no? Y
con este y el honk. Este lo podemos poner. Ponemos acá. Ponemos acá. ¿No? Y a ver, transacción 4 no tiene nada bloqueado, ¿no? Acá bloquea T, upgrade T, pero como es de T y T solamente lo leemos, podemos corregir, o sea, no tenemos un certify lock acá, por lo tanto podríamos poner este acá, sin problemas. Acá tenemos un bloqueo de write, pero este es un bloqueo de lectura y lo podemos desbloquear, no hay ningún problema. ¿Tá? Entonces acá la transacción 1 terminó. La transacción 2, lo que sucede es que no puede ejecutar hasta acá atrás. Bueno, entonces vamos a meter esto. Vamos a meter acá la transacción 4. Y ya que está medio sola, que haga el certify log y todo. Y libere todo acá. ¿Ah? Y todo esto tenemos que llevarlo para atrás. A ver, esto es todo esto para acá. Llevamos para acá. Este es nuestro plan con 2PL multiversión. ¿Tá? Que decíamos que teníamos que hacer un plan P3. ¿Tá? Acá el bloqueo el conflicto lo resolvimos y simplemente cuando se libera la variable Y acá de escritura, hace el certify lock, acá podemos escribir Y también. ¿Sí? Después con nosotros no hay conflictos, ¿no? Acá este hace el write lock y el certify lock, pero ya cerraron todos. Este hace el write lock de X. Hace el write lock, pero yo tenía acá. Este hace el read lock después que hizo el certify, ¿no? Este read lock acá ocurre después que hizo el certify que cerró, así que no genera conflictos. ¿Tá? Así que revisamos y no hay ningún conflicto. O sea, ninguno de estos conflictos ocurre en nuestro plan. Por lo tanto, el plan multievaluado está bien. ¿Tá? Vean que lo que tuvimos que hacer es eso. Detectamos un conflicto y lo que hubo que hacer es todo esto, retrasarlo hasta que se libere la variable Y, ¿no? Y después el resto siguió el trámite normal. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿No? Bueno, entonces ahí hicimos un plan P3
que verifica, ¿no? Esto es simplemente una cosa de que se cumple, se tiene que hacer así, ¿no? O sea, siempre que hay un certify lock, por ejemplo, si hace un certify lock de X y de Y, nadie puede tener... ¿Ves acá? No podemos hacer el certify lock de Y. Porque esta lectura que yo tengo acá, no me permite hacer el certify lock hasta que yo haga. O sea que... este me lo comí. O sea que acá yo tendría que hacer esto. Tendría que ponerlo acá. Y este read lock, para que el plan me funcione, tengo que hacerlo acá. Porque si no, no puedo hacer el certify lock acá, de la transacción 1. Porque tendría el read lock de Y. Ese me lo había comido. Está. Entonces, en particular, los certify locks se hacen en cada transacción sin que haya otra transacción que tenga control de esa variable, ¿no? Que era una verificación que me faltaba. Y ahí ya hicimos el ejercicio número 4. Bueno, y me dice, a partir del plan definido en la parte anterior, P2 o P3, demostrar si es posible obtener un plan 2PL básico de modo múltiple. Si no es posible, obtener un plan P4 que cumpla 2PL básico aplicando los candados correspondientes. ¿Qué es lo que sucede? El modo múltiple es más restrictivo que el candado multiversión, porque en el modo múltiple yo tengo exclusividad. Vean que acá si yo tengo un bloqueo de lectura, otra transacción puede hacer un bloqueo de escritura al mismo tiempo. Está permitido. Pero en el candado de modo múltiple, no. En el candado de modo múltiple, si yo tengo lectura, solamente puede acceder otro que haga la escritura. La escritura es exclusiva, ¿no? Cuando alguien tiene de escritura, nadie más puede acceder a la variable. Y eso puede hacer que que en algunos casos no pueda hacer el bloqueo en ese mismo orden, ¿no? Tenemos que ver, si tenemos suerte, capaz que no pasa nada. Pero si no, quizás tengamos que hacer un cambio. Entonces, una estrategia sería tomar el plan que ya tenemos, lo ponemos acá y vemos si cumple con el candado de modo múltiple, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que cambiar? Los certify lock no los precisamos más, ¿no? No se precisan certify lock. O sea que podemos quitar todos los certify lock. Y quitamos certify lock de acá. ¿Ah? Ya quitamos los certify lock. ¿Qué pasó? Se me escribió con algo. Bueno, entonces acá ya lo tenemos en modo múltiple. Lo que tenemos que verificar, y todo estricto y todo igual que el otro, ¿no? Lo que tenemos que verificar es si no hay conflictos. Por ejemplo, cuando yo hago un bloqueo de escritura, no puede haber ningún bloqueo de lectura de Y. Y acá no hay. Ya las otras transacciones no tienen. Cuando hago uno de X, ninguna de las otras tiene X tampoco acá. Cuando yo hago de T, esta justo cuando hace el upgrade, el otro hace el unlock, ¿no? Por lo tanto,
¿no? Esta hace el write lock de T cuando la transacción 1 ya hizo el unlock. Por lo tanto, acá me quedó bien. Y esta otra hace el read lock de T cuando esta hizo el unlock de T. No, acá me falta T también. ¿Qué me faltaba acá? O sea, acá me faltaba T. Bueno, ¿qué más nos faltaba acá? O sea que en sí, en principio, aparenta que todos los bloqueos de escritura son consistentes, ¿no? O sea, acá cuando hago la escritura Y y la escritura Z, ya no hay nadie que tenga ningún bloqueo de Y o de Z. Aquí en la escritura de T, el que tenía un bloqueo de T ya lo liberó acá, cuando yo hago la escritura, el bloqueo de escritura, así que no hay ningún conflicto, ¿no? Entonces, a partir del plan definido en la parte anterior, podemos demostrar si es posible obtener un plan 2PL básico de modo múltiple. Si no es posible, obtener un plan P4. Y bueno, el único cambio que me quedó con este, que es este, acá, y este con este acá. ¿Tá? Todo lo demás es igual. Lo único que hicimos es sacamos los Certify Lock y usamos la estrategia de modo múltiple. O sea, nos quedaron los dos mismos planes. ¿Tá? ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Lo que hice es eso, es el mismo plan y verifico simplemente si con este candado lo puedo hacer igual o si me bloquea algo. Si se me bloquea algo, tendría que cambiarlo, ¿no? Me dice acá que si no es posible obtener un plan P4 que cumpla 2PL básicos aplicando los candados correspondientes. No tuvimos que hacer un P4 con P3 anduvo. Demostrar si el plan obtenido en la parte anterior, 5, es serializable por conflictos, ¿no? Y entonces, acá lo que podemos decir es que ¿está? ¿Sí? Igual podríamos hacer un esfuercito, yo qué sé, para ser más completos. Nuestro plan cambió un poco, o sea que tendríamos que hacerlo del estilo, una copia. Este que era ejercicio, ¿cuánto? Ejercicio 6. ¿Ah?
y tenemos que cambiarlo un poco. Hacerlo igual a este. Lo voy a sacar de acá si lo miro por ahí y corrijo el plan para que coincida con este, ¿no? Entonces acá que teníamos read T, read U, read Y, read Z, escribe, le metimos este para acá, a ver, tratar de apretarlos más, acá, Z, vamos para acá, esta escritura para acá. Después tengo un reloj de U acá que no me quedo acá. Después tengo un read U que también está acá. El read X me quedo por acá. Después tengo esta read X. Después tengo el write X aquí. Más o menos. Y con el commit allí, ¿no? Y la escritura y la lectura acá. Y después todo esto otro. Ahora yo tengo, no me quedo este acá. Todo esto me quedó para el final, ¿no? Por ahí en algún lado. Y me quedó esta lectura de ahí, me quedó acá entre medio de estas dos. Esto lo tengo que estirar un poco más. Bueno, esto es como nos quedó el plan este. ¿Ah? Este es el orden de las operaciones. ¿Sí? El read Y acá, read Y con el read X ahí, ¿no? Y acá termina y después todos estos al final, todos juntos. Todos estos al final, todos juntos. Y acá al principio la read T, read U, read Z, ¿no? Read T, read U, read Z. ¿Sí? Vieron que nos quedó igual, ¿no? En los hechos, los sentidos de las flechas nos quedaron también todos igual, ¿no? O sea, las flechas nos quedaron, vamos a ponerle unos dibujitos acá. T1, T3 y T4. ¿Ah? Entonces si, por ejemplo, le pusiéramos flechitas a estos, ¿no? Estos justo me quedaron al revés. Entonces esta flechita. ¿Sí? Flechita para allá, y bueno. Y estos no,
está más mezclada porque ahí hay varios, pero son de T1 a T3 todas, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos son de T1 a T3, vamos a ponerlo así, T1 a T3, de T1 a T3, ¿no? Y de T1 a T4. De T1 a T4. ¿Ah? Y después tenemos de T4 hacia T3. ¿Sí? Entonces no hay ciclo, ¿no? No hay... Ahora que estoy mirando, creo que modifiqué el equivocado. Modifiqué el ejercicio 3. O sea que este tenemos que ponerle... No. Este es el ejercicio 3, que es este, y este es el ejercicio 6, que es este. Vamos a tener que corregirlo acá. Porque el ejercicio 3 me cambió. Dibujo. No es ese. Creo que lo habías dejado como 3A. Sí, no, pero le cambié de vuelta. Pero tarda, como, viste, es lo que tienen los sistemas estos con base Sí. de datos no SQL, que tienen un rato en darse cuenta que hubo cambios. Entonces, insertar, dibujo. Dale, busca los casos 3. A ver, caso 3, ejercicio 3. No, Creo que por tiempo ahí aparte debería ser ese, así que. está, no, ahí A está. ver. Y el otro, el 6. Acá este. ¿Ah? Podemos separar un poquito esto para que no nos quede tan entreverado. Y ya está. Entonces, tenemos demostrar si el plano obtenido en la parte anterior 5 es serializable por conflictos. Todos los planes generados 2 PL múltiples son serializables por conflicto. Esta sería una respuesta, es válida, pero si ponen el diagramita, mucho mejor. 7. A partir del plan P2, suponiendo que hay un checkpoint antes de la penúltima escritura y que hay una falla general del sistema luego de la penúltima escritura, y son el plan P2. ¿No? Un plan P1 utilizado, un plan P2, que sea equivalente a serial por vistas. Llegamos a hacerle un... Entonces, este es nuestro plan. Entonces, a partir del plan P2, suponiendo que hay un checkpoint antes de la penúltima escritura, esta es la última escritura, Sería la de X arriba, en T1. ¿no? Entonces acá tendríamos que
correr esto acá. Ese es nuestro checkpoint, ¿tá? Entonces, hay una falla general del sistema luego de la penúltima escritura del plan. Explicar las actividades de recuperación necesarias para las estrategias de actualización diferida, ¿no? Suponiendo que hay un checkpoint antes de la penúltima escritura y que hay una falla general del sistema luego, perdón, un checkpoint antes y hay una falla inmediatamente después, luego de la penúltima, ¿no? No, esto es antes de la antepenúltima, o sea, en realidad el checkpoint es acá. Ujú. En realidad el checkpoint es acá, en la antepenúltima. ¿Sí? Está bien. Sí, sí, sí. Control V. Entonces, suponiendo que hay un checkpoint antes de la antepenúltima, o sea, es la última, la penúltima y esta es la antepenúltima. ¿Ah? Antes de la antepenúltima, y que hay una falla general luego de la penúltima, o sea que es después de esta, ¿no? Esto, vamos a sacarle el colorcito. Tengo esta acá, esta es la penúltima, y acá yo tengo la falla, ¿no? Esa es mi falla. ¿Ah? Explicar las actividades de recuperación necesarias para las estrategias de actualización diferida e inmediata de cada una de las transacciones involucradas. ¿Ah? Y suponemos que los commits todos fueron, ¿cuántos por acá? Alguna cosa. O sea, en nuestro caso, en este plan, justo no llegó a hacer commit ninguna. Entonces, vamos a marcar las escrituras. Estas son las escrituras. Y ya creo que están todas las escrituras, ¿no? En el caso de T1, en escritura inmediata, la escritura de I se llegó a mandar a disco, pero no confirmó. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo mismo pasa Por con T3. lo mismo pasa con T3. Entonces, hay que deshacer. Eh, las otras escrituras,
fueron después del checkpoint. Con este lo mismo, ¿no? Con T4 ¿no? En el caso de diferida, como solo se manda a escribir cuando hacen commit, y ninguna llegó a ser commit, entonces todas tienen esta misma situación, ¿no? Esto es un tema de suerte que tuvieron. Justo este plan no tenía nada para hacer, en este caso, ¿no? Pero si alguna hubiera llegado a hacer el commit antes, entonces, por ejemplo, hubiera llegado a hacer el commit antes del checkpoint, que acá no había ninguna para hacer. O sea, por ejemplo, este commit lo podríamos haber puesto antes, de repente, pero es un tema de gustos, ¿no? Porque no. Pero dice, justo dice una falla general luego de la penúltima escritura, no dice luego del commit después de la penúltima escritura. Así que ya está. Entonces, en este caso, esta es mi situación. Está ahí, no sé, quedamos por acá. Este otro es uno de la jerarquía de base de datos, ¿no? Diseñar un entrelazado 2PL con multigranularity donde dos transacciones lean y o escriban dos elementos cada una con algún conflicto, ¿no? Pide que tengan algún conflicto. Hay que hacerlo que alguna de las dos transacciones quede bloqueada y agregar los bloqueos correspondientes, ¿no? Esto es hacer algo parecido a este, ¿no? Y que tenga algún bloqueo, ¿no? Que en algún momento una de las transacciones se bloquee. Por ejemplo, en este caso, que vaya. La idea es ejecutarlo mentalmente, irlo ejecutando y ver, por ejemplo, eso. Acá estas dos transacciones tienen un conflicto, acá, ¿no? Y entonces una transacción queda bloqueada, la otra puede continuar. Cuando termina y hace los unlock, entonces esta puede terminar de hacer las cosas que tenía que hacer y ya está. Algo de ese estilo. Está, se entendió, se entendió. Ok. Y bueno, la próxima vemos algún otro ejercicio. Dale, perfecto. Bueno, Muchas gracias, Enrique. Buen fin de. nos vemos. Chaucito. Hasta Chau, luego. chau.